En este video vamos a explicar unos ejemplos sencillos de balance de energía utilizando las tablas de vapor para leer las propiedades tales como la entalpía. En general, los ejemplos van a ser de balance de energía en sistemas abiertos. El primer ejemplo que vamos a ver es un cálculo de un cambio de entalpía. Dice 3 kilogramos de agua empiezan o pasan de 101,3 kilopascales y 300 grados Kelvin, se vaporizan a 15.000 kilopascales y 800 grados Kelvin. Vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo. Entonces, nuestro balance de energía, que en este caso es simplemente cálculo de un cambio de entalpía, va a ser la masa multiplicada por el cambio en la entalpía específica, H minúscula, estado 2 menos estado 1. El estado 1 va a ser. Vamos a buscar 300 Kelvin, que es 26,85 grados Celsius. Y entonces a esa temperatura, digamos que la presión de vapor es como 3 o 4 kilopascales. Entonces a una atmósfera, eso técnicamente se llama un líquido comprimido. Y entonces el truco aquí o la regla va a ser que vamos a aproximar esa entalpía a la entalpía del líquido saturado y después vamos a ver si es una buena suposición. En este caso obtenemos H1 igual 112,57 kilojulios sobre kilogramo y vemos aquí el valor exacto dice 112,66 kilojulios sobre kilogramo y la diferencia es 0,09 entre, por decirlo así, 9 partes entre 11.300. Entonces, aparentemente es una buena aproximación. Abajo tenemos de donde pudimos leer el valor exacto de la entalpía de ese líquido comprimido. Para el caso de H2, pues vamos a las tablas de vapor sobrecalentado, nos vamos a la tabla correspondiente a 15 megapascales y buscamos la información a 800 Kelvin, que es 526,85 grados Celsius, y entonces observamos que la información está disponible para 500 grados Celsius y para 550 grados Celsius. Eso nos obliga a hacer una interpolación lineal. Entonces, una forma de hacerlo es planteando estos triángulos semejantes donde ubicamos los datos de temperatura abajo y donde ubicamos los datos de entalpía, digamos que en la hipotenusa o también se pudo haber eh, proyectado en el otro lado del triángulo. Y esto es para poder aplicar triángulos semejantes y hacer una proporción y sacar la interpolación lineal sin que cometamos un error y eso nos permite obtener H2 igual 3.385,76 kilojulios sobre kilogramo. Y entonces ahora simplemente aplicamos el valor de la masa y el valor de las dos entalpías, H1 y H2, sustituimos valores y eso nos da que el cambio de entalpía es 9.820 kilojulios. El tema de la interpolación es un tema para otro video. Hay un video en mi canal de cómo se hace con la calculadora Casio. El siguiente problema, vamos a ver, cierto calentador se usa para precalentar 10 kilogramos por segundo de agua de alimentación de una caldera de 20 grados Celsius a 187, no, con 90 grados Celsius a una presión de 1.200 kilopascales. Y luego dice, se mezcla con 15 kilogramos por segundo de vapor de agua saturado a 1.200 kilopascales y 187,9 Celsius, como se muestra en la figura, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Dice que el sistema está, aunque está aislado, el calentador pierde calor a razón de 50 julios por gramo de mezcla que sale. Entonces, acordémonos, paso uno de método para resolver problemas, leer y entender el problema. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tengo un agua a 20 grados Celsius que está entrando y está a 1.200 kilopascales. Entonces, si el agua a una atmósfera estaba comprimida a 20 Celsius, a 1.200 kilopascales, pues va a estar todavía más comprimida.
pero a la salida esa agua va a estar a 187,9 grados Celsius y ahorita podemos verificar que esa va a ser la temperatura de líquido saturado a 1200 kilopascales. Y la otra corriente lo que tiene es un vapor de agua saturado a 1200 kilopascales y 187,9. Entonces, estamos mezclando vapor de agua saturado con agua líquida comprimida y lo que sale es un vapor, corrijo, un líquido saturado. Todo está a 1200 kilopascales y hay una pérdida de calor que la dan en función de la corriente que sale. Esta es la pregunta que me hacen. ¿Cuál fracción de la corriente que sale es vapor de agua? Entonces aquí hay una suposición que la vamos a tener que verificar. Lo que nos preguntan en resumen es la calidad de la mezcla líquido-vapor. Entonces aquí vemos el diagrama donde tenemos corriente M1, corriente M2, corriente M3. Entonces, según los datos, vamos a tener los flujos básicos M1 y M2. Tenemos las temperaturas T1 y T2 y también tenemos la temperatura T3. Y vamos a ver que es posible plantear un balance de masa para obtener M3. También nos dan el valor de Q minúscula. ¿Por qué Q minúscula? Porque es un calor en función de una unidad de masa, o sea, por unidad de M3. Y todo eso está representado en la figura. Las líneas punteadas verdes, ¿qué es? Es la frontera del sistema que vamos a definir para hacer el análisis. M1 es líquido comprimido y M2 es vapor saturado, que eso lo podemos verificar consultando las tablas de agua saturada. Y entonces vamos a ver suposiciones. Una es que la corriente 3 es mezcla líquido-vapor, por verificar. Vamos a aplicar las tablas de vapor. Vamos a decir que el estado es estacionario, no hay reacción química y vamos a despreciar, eh, lo que es trabajo o potencia, lo que es cambio de energía cinética y lo que es cambio de energía potencial. Otro detalle es que el sistema no es adiabático porque hay una pérdida de calor. Observamos aquí en color rojo que nos dan los valores de H1 y de H2. Estos valores, ¿cómo se encontraron? Para la corriente 1, pues nos fuimos a las tablas de agua saturada a 20 grados Celsius y leímos el valor correspondiente a la entalpía del líquido saturado. Ya dijimos en el problema anterior que para agua comprimida íbamos a aproximar el resultado de la entalpía a la del líquido saturado. Y en el caso de la entalpía de la corriente 2, pues vamos a leer a 187,9 grados Celsius la entalpía del vapor saturado y posiblemente haya que hacer una interpolación y así obtuvimos estos resultados que también se pueden verificar en las tablas de vapor o en una aplicación, si prefieres hacerlo de esa manera. Aquí tenemos el balance de masa y el balance de energía. Entonces nuestro balance de energía es delta H igual a Q, porque recordemos que el más W pues desaparece porque es igual a cero. Y entonces el delta H va a ser, por decirlo así, H mayúscula 3 menos H mayúscula 1 menos H mayúscula 2, lo que entra menos lo que sale. Y el Q mayúscula lo vamos a escribir como M3 por Q minúscula. Eso por razones que explicamos hace un par de minutos. Y entonces los H mayúsculos los convertimos en el producto de la correspondiente masa o flujo másico y el H minúscula, propiedad intensiva. Y entonces observamos la segunda línea, cómo se escribiría usando propiedades intensivas. Ocupamos una ecuación adicional para obtener M3, ese sería el balance de masa global. Y entonces para resolver este sistema de dos ecuaciones, lo que hacemos es sustituir el balance de masa en el balance de energía. Con eso eliminamos M3. Y lo que hicimos aquí entonces fue hacer un trabajo algebraico, matemático, para despejar H3 y luego sustituimos los valores.
Aquí sería conveniente verificar que se cancelan todas las unidades y al final debe quedar en kilojulios por kilogramo y puedes verificar que el resultado es 1654,3. Muy importante siempre estar pues reproduciendo, estar verificando, no quedarnos con lo que dice el libro, lo que dice el profesor. Entonces hay que ver ahora a qué corresponde este valor de H3. Entonces nos vamos a las tablas de agua saturada a 187,9 Celsius y 1200 kilopascales. Ahí leemos los valores de la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado. Nos dicen que tenemos que hacer una interpolación lineal, pero podemos ver que esos valores quedan, pues el valor de 1654 kilojulios por kilogramo quedó en medio de esos dos, entonces se confirma que es una mezcla líquido-vapor y eso significa que la entalpía de la mezcla, que es H3, va a ser la entalpía del líquido saturado multiplicado por X, esa es la fracción de vapor, la calidad, multiplicado por la diferencia de las entalpías de vapor saturado y líquido saturado. Esa es una forma de plantear la entalpía de una mezcla líquido-vapor. Y esto a su vez nos permite despejar la X. O sea, hicimos primero el trabajo algebraico y después sustituimos valores. Y entonces obtenemos que el resultado es X igual a 0,4312 o 43,12% de vapor. Aquí vemos el resultado de las tablas de vapor en línea. La página de Peace Software, que es una agente de Alemania, donde tenemos el valor exacto de H1 líquido comprimido a 12 bar. Y entonces vemos que la diferencia con respecto al valor que supusimos es de 0,0035 kilojulios por kilogramos. Es una diferencia bastante pequeña. Aquí tenemos la dirección de esta página. Ahora vamos a hacer un ejercicio que corresponde a una válvula de estrangulamiento. Entonces, esa válvula está en una línea de vapor de una planta industrial y entonces dejamos que salga un poco de vapor. El vapor originalmente está a 1100 kilopascales y entonces al salir de la válvula vemos que, que el vapor sale a 105 grados Celsius y a 101,33 kilopascales, que eso es una atmósfera, y entonces nos preguntan cuál es la calidad del vapor dentro de la tubería de vapor, que no la podemos partir, no la podemos abrir. Entonces, mediante este método vamos a poder averiguar lo que nos están preguntando. Ya vamos a ver cómo. Entonces, las suposiciones van a ser que el estado es estacionario, o sea, podemos dejar ahí esa válvula abierta para que alcance un estado estacionario, no hay reacción química y vamos a despreciar trabajo porque no hay trabajo, tampoco va a haber pérdidas de calor al ambiente y no hay cambio de energía cinética ni cambio de energía potencial o son despreciables. Entonces, con estas suposiciones y aplicando las tablas de vapor, vamos a ver, ya casi vamos a ver el balance de energía. Lo primero que vemos es que el vapor que salió es un vapor sobrecalentado y entonces lo vamos a leer a una presión de 0,10 megapascales en las tablas de vapor sobrecalentado y leemos H2 igual 2685,9 kilojulios sobre kilogramo. Si es necesario, se hace una interpolación lineal. H1 es igual a H2. Esto es el resultado del balance de energía. ¿De dónde sale esto? Delta H igual Q más W. Y como W es igual a cero y Q es igual a cero, delta H es igual a cero. Eso aplica a una válvula de estrangulamiento. Entonces, eso nos permite decir que H1 es igual a 2685,9 kilojulios sobre kilogramo. Y ahora buscamos entonces a una presión de 1100 kilopascales, la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado y nos damos cuenta que el valor de H1 quedó en medio de estos dos, entonces se confirma que es una mezcla líquido-vapor y como vimos en el ejercicio anterior, pues aplicamos
que la entalpía de mezcla H1, la entalpía en minúscula, intensiva o específica, va a ser igual a HF, líquido saturado, más la calidad X por la diferencia de entalpías de vapor saturado y líquido saturado. Despejamos X, sustituimos los valores que tenemos previamente y eso nos da que la calidad de esa mezcla líquido-vapor es del 95,3%. Esa es la proporción o fracción de vapor o porcentaje de vapor en esa mezcla. Vamos a ver el último ejercicio que esperamos que también sea interesante. Es una válvula de estrangulamiento, pero en este caso es con leche líquida. Dice, en una planta de procesamiento fluye leche de un tanque de almacenamiento a 5 grados Celsius a través de una válvula de estrangulamiento hasta un pasteurizador a través de una tubería aislada de 10 centímetros de diámetro a razón de 1.000 litros por minuto. La presión antes de la válvula es de 290 kilopascales y la presión después de ella es de 140 kilopascales. Determine el cambio de temperatura que tiene lugar en la leche como resultado de este proceso de estrangulamiento. La leche y el agua son muy semejantes en cuanto a propiedades y pueden usarse las del agua. Lo interesante de este ejercicio es que vamos a introducir cómo se calcula la entalpía de un líquido comprimido, la corrección que hay que hacerle al líquido saturado y al final, con base en la igualdad de las entalpías de una válvula de estrangulamiento, pues vamos a sacar un delta T. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, empezamos planteando el balance de energía en un sistema abierto, que así es como se plantea con todos estos términos, incluyendo energía cinética, energía potencial, el calor, el trabajo, y recordemos que son flujos de calor, flujo de trabajo, potencia, delta H. Entonces, ahora nos corresponde hacer las suposiciones, que es todo lo que estamos tachando. Queda delta H igual a cero o la entalpía inicial igual a entalpía final. Vamos a hacer las suposiciones, estado estacionario sin reacción química, y pues todo lo que estamos tachando es porque lo consideramos despreciable. Y entonces vamos a empezar calculando los datos del agua saturada a 5 grados Celsius para calcular los datos del agua comprimida. Entonces tenemos la presión de saturación, 0,8725 kilopascales, el volumen específico de líquido saturado y la entalpía de líquido saturado. Entonces vamos a ver por qué ocupamos esa información, porque lo que vamos a hacer es un proceso que empieza en líquido saturado y termina en líquido comprimido, y entonces el cambio de entalpía de ese proceso va a ser delta U más PV, y vamos a hacer pues dos suposiciones adicionales, que el delta U es igual a cero, no cambia la energía interna, y que el volumen específico va a ser constante, que eso equivale a decir líquido incompresible. Una suposición muy similar se hace cuando se diseñan las bombas o cuando se hace el balance de energía de bombas. Entonces veamos cómo la corrección consiste en el producto del volumen específico del líquido saturado por el cambio de presión, y entonces eso nos da 21,31 kilojulios por kilogramo para H1. Podemos ver de una vez que el cambio o la corrección es muy pequeñito. Ya tenemos H1, entonces ahora eso nos permite decir que vamos a calcular H2. Observen que si lo hubiéramos hecho con tablas de vapor en línea, da el mismo resultado. Y aquí tenemos una referencia de un libro de termodinámica donde explican la justificación de este cálculo que hicimos y nos dan un ejemplo. Entonces ahora vamos a decir que H2 dice que a 5 grados Celsius y a 140 kilopascales, o sea, si la temperatura se hubiera mantenido igual, pues haciendo el mismo tipo de cálculo, buscando el volumen específico de 5 grados Celsius, bueno, es el mismo volumen específico y es la misma entalpía, pero con una presión diferente, nos hubiera dado 21,16 kilojulios sobre kilogramo. Vemos que hay una pequeña diferencia y necesitamos que
la entalpía 2 sea igual a la entalpía uno. Entonces hay que plantear algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear que lo que ocurrió fue un cambio de temperatura. Entonces, la diferencia entre 21,31 y 21,16 es 0,15 kilojulios sobre kilogramo y vamos a decir que eso implica un cambio de temperatura y entonces el cambio de entalpía va a ser igual al calor específico del agua por delta T y eso nos permite estimar el cambio de temperatura de esa leche en 0,036 grados Celsius. Pareciera ser un ejercicio un poco artificial porque con costo se va a detectar en un termómetro, pero vean qué interesante cómo mediante la termodinámica y mediante los balances de energía podemos hacer este tipo de estimaciones. Con eso terminamos esta práctica que esperamos que sea de interés y utilidad. Muchas gracias.